Hola, en este vídeo voy a resolver el ejercicio 5 del tema de digitales, que dice así: se quiere diseñar el sistema de seguridad de una casa mediante un circuito combinacional. En particular, se han colocado por toda la casa 3 sensores digitales, que vamos a llamarlos X2, X1 y X0, que actúan como entradas. Luego son sensores, luego son periféricos de entrada. Valdrán 0 o 1 en función de si se detecta algo en ese sensor. Entonces hay dos señales de alarma, A y B, que por lo tanto son las salidas, porque dependen de las entradas, X2, X1, X0. ¿Cómo debe funcionar el sistema? Por un lado, la salida A, la alarma A, se dispara, es decir, se activa, valdrá 1, si recibe una señal del sensor X2 exclusivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que se activa X2, pero no se activa ni X1 ni X0. Y la alarma B se dispara si se recibe señal del 0 exclusivamente, es decir, si se recibe del 0, pero no del 2 y del 1. Y por otro lado, las dos alarmas se activan si se recibe señal de al menos dos sensores cualesquiera. Al menos dos significa que hay dos o tres. Y tendremos que tener todas las combinaciones posibles de las tres entradas. Por lo tanto, nos piden la tabla de verdad, simplificarla por el método de Carnot para tener las salidas A y B como suma de productos y dibujar el circuito. Y luego nos piden dibujar el circuito con solo un decodificador del tamaño adecuado y puertas lógicas auxiliares que no nos dicen cuáles son, pero que tienen que ser exactamente de 3 entradas. ¿Vale? Bueno, primero la tabla de verdad. ¿Cuántas entradas tenemos? 3, X2, X1, X0. Luego habrá 2 elevado a 3 combinaciones. 8 filas, ¿vale? Desde el 0 hasta el 7. Entonces hay dos salidas, la salida A y la salida B. Vamos a bajar un poquito para ver aquí. ¿Cuándo se activaba A? A se activaba si se recibe la señal de X2 solamente, o se activaba junto con B si había dos sensores o más activos. Entonces, en el caso de A, solo se activa A cuando solo se activa X2, pero no las otras dos. Luego la combinación 1, 0, 0 activa A, porque cumple esa condición. Y por otro lado, se va a activar junto con B cuando haya dos o tres sensores activos, ¿no? Por ejemplo, aquí la combinación 0, 1, 1 tengo dos sensores activos. En la combinación 1, 0, 1 tengo dos sensores activos. En la 1, 1, 0, dos sensores activos. Y en la 1, 1, 1 tengo tres sensores. Por lo tanto, estas son las combinaciones que dan A igual a 1 y estas son las que dan A igual a 0. En el caso de B, pues teníamos que se activaba en el caso exclusivo de X0 activo y X2, X1 sin activar. Luego aquí se activa B. Y luego, igual que A, se activa B junto con A cuando hay dos o más sensores activos. Pues entonces igual, en la 0, 1, 1, en la 1, 0, 1, en la 1, 1, 0 y en la 1, 1, 1. Por lo tanto, tendría esta serie de combinaciones. Esta sería la tabla de verdad de las dos salidas. Entonces ahora nos piden simplificar las dos salidas, tanto A como B. En este caso, el apartado típico de formas canónicas, pues nos lo ahorramos porque no nos lo piden. Por lo tanto, hay 3 variables de entrada, 8 filas, luego nuestros Carnots van a ser, en este caso, rectangulares, ¿vale? De 2 filas y 4 columnas, 2 por 4. Las filas pongo la primera variable, la más significativa, X2, y luego en las columnas ponemos las otras dos variables, ¿vale? En este caso en las filas tengo o 0 o 1 y en las columnas 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Recordar siempre que hay este cambio de orden en el orden habitual. Entonces los valores que tengo aquí simplemente se extraen de la tabla. Copiar la tabla teniendo cuidado del orden. Entonces, como nos piden suma de productos simplificada, hay que hacer grupos de unos, lo más grandes posibles. Tengo un grupo de 4 unos, que es el grupo azul, que corresponde a x0 vale 1, se pone afirmado, y fijaos cómo las otras variables pasan por todos los valores, luego se simplifican, luego simplemente x2. Y luego tengo ese grupo de 2 unos en rojo, tengo que x2 se simplifica porque pasa de 0 a 1,
y x1 vale 1, se pone afirmado, x0 vale 1, se pone afirmado. Luego la expresión de A sería x2, tal cual, luego un producto con una puerta AND de 2 entradas, x1 por x0, y luego una puerta OR de 2 entradas. Y ya está, sería un circuito muy sencillo. Para B tendríamos esta otra tabla este otro mapa de Carnot. En este caso también tenemos un término de 4 unos, que es este término azul. Por un lado, x2 se simplifica, x1 también, y x0 se mantiene constante con el valor 1, luego está afirmado. Respecto del grupo de color rojo, x2 vale 1, ¿vale? Estaría afirmado, y x1 valdría 1, luego también estaría afirmado. ¿Vale? Bueno, aquí me gusta poner normalmente el orden normal de las variables. Aquí veo que me acabo de equivocar. Yo habría puesto aquí x2 por x1, pero bueno, el producto es conmutativo, se puede poner x1 por x2, pero es mejor mantener el orden de las variables, x2 por x1. Bueno, simplemente tendríamos x2, x0 directamente, un producto de dos términos que es una AND de dos entradas y una suma de dos términos que es una OR de dos entradas. Luego el circuito es muy sencillo, simplemente este, ¿vale? Ni siquiera tenemos negadores. Tenemos x2, x1, x0, las salidas A y B. Entonces tenemos por un lado un producto y una suma de este producto y de una de las variables directamente, y en el otro caso también tenemos un producto y una suma del producto anterior y otra de las variables directamente. Luego el circuito es realmente muy sencillo. Habría en total dos puertas AND y dos puertas OR. Muy sencillo. Bueno, y ahora nos piden que lo hagamos con un decodificador. Volviendo a la tabla que tenemos aquí. Por un lado, el mismo decodificador, por un lado, ¿cuántas entradas habría? Pues 3, porque tengo 8 filas, ¿vale? 3 entradas, 8 filas. De tal manera que el mismo decodificador nos sirve para crear la función A y la función B. ¿Qué hay que hacer? Como el decodificador corresponde a los minitérminos, hay que conectar aquellos minitérminos que hacen 1 la función y sumarlos con puertas lógicas en principio de suma, es decir, puertas OR. Por ejemplo, en el caso A hay 5 minitérminos, que es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. En el caso B hay también 5 minitérminos, que sería el 1, el 3, el 5, el 6 y el 7. Luego hay que hacer suma de 5 términos. Si yo no digo nada, habría una puerta OR de 5 entradas para A y otra puerta OR diferente de 5 entradas para B. Pero el enunciado, recordad que pedían puertas lógicas de exactamente 3 entradas. Entonces, estas sumas hay que reconvertirlas en sumas de 3 términos. Entonces, pensar lo siguiente. Yo tengo que sumar, por ejemplo, en el caso de A, el minitérmino 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, estos 5 términos yo podría sumarlos de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, sumo el minitérmino 3 con el 4 y con el 5, yo ya tengo aquí una puerta OR de 3 entradas. Y esta suma la sumo, se la junto al minitérmino 6 con el 7. Luego, realmente, la puerta OR de 5 entradas equivale a dos puertas OR de 3, que es justo el requisito que me pide. Entonces vamos a verlo en el dibujo. Aquí lo tenemos. Yo tengo una primera puerta OR, ¿vale? Y otra etapa con otra puerta OR, donde se suma el resultado de la puerta anterior más dos minitérminos que quedan pendientes. En este caso he aprovechado para minimizar el número de puertas, pues que resulta que hay 3 minitérminos que son el 5, el 6 y el 7 que son comunes. Entonces yo lo que hago es sumarlos y llevo la suma a la siguiente puerta OR para A y también a la siguiente puerta OR para B. Y justo los otros minitérminos que aparecen aquí, pues no son los mismos. Por ejemplo, en el caso de A sería este minitérmino, que es el número 3. A ver, 1, 2, 0, 1, 2, 3. No, perdón, es el 4 y el otro es el 3. Aquí estoy sumando el minitérmino 3 y el 4 más lo que acabo de sumar, que es el 5, 6 y el 7. Y en el otro caso estoy sumando el minitérmino 1 con el minitérmino 3, ¿vale? Y la suma compartida de el 5, el 6 y el 7. De tal manera que he usado solamente 3 puertas lógicas.
¿vale? De tamaño 3 exactamente. Recordad que el decodificador tiene 3 entradas de datos que son las variables del problema. La de peso 2 es x2, la de peso 1 es x1, la de peso 0 es x0. Y he puesto el enable conectado a la fuente de alimentación pues para que el decodificador esté funcionando continuamente, ¿vale? Y siempre es muy importante indicar en el dibujo cuál es la salida 0 y cuál sería, en todo caso, la última salida. En principio, con que pongamos una de las salidas marcadas, ya sabemos cuáles son las demás. Bien, y ese sería el ejercicio correspondiente. Espero que os haya gustado.